RCR, la red que comunica y une al Perú. Esta mañana tenemos un invitado especial, ¿no? Porque queremos un poco compartir con ustedes cómo se ha ido gestando justamente en los últimos años la lucha frontal contra el terrorismo, ¿no? Y cómo se derrotó militarmente a Sendero Luminoso, ¿no? Pero el gran tema de agenda es que hasta el momento uno de los grandes, si se quiere, problemas que hemos tenido en los últimos años en el país es que no hemos sabido enfrentar ni ideológica ni políticamente a Sendero Luminoso, ¿no? Y hoy nos encontramos en una situación política bastante delicada. Quiero presentar al general Héctor John Caro, ¿no? En su momento ha sido director nacional y contra el terrorismo de INCOTE, ¿no? Y es una de las personas, ¿no?, que de manera silenciosa, ¿no?, antes de la década del 90 ya trabajaba, ¿no?, en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Luego se forma la de INCOTE con oficiales, ¿no?, de gran nivel, de mucho profesionalismo, ¿no?, para posteriormente, años después, ya se concluye con la captura de Abimael Guzmán Reynoso y toda la cúpula de Sendero Luminoso. General John Caro, qué gusto saludarlo. Le agradezco la gentileza de compartir esta invitación a través de RCR. Muchas gracias por esta invitación. En un momento donde el país está alerta a las decisiones que debe tomar el gobierno. ¿Qué significa en estos momentos, ¿no?, la muerte, la desaparición de Guzmán? Usted ha dicho algo bastante interesante en los últimos días, ¿no?, que si bien la policía hizo un trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, ¿no?, se pudo derrotar militarmente a Sendero Luminoso, ¿no?, que sembró el terror en el país, pero no podemos acabar con la ideología. Y lo que hemos visto en los últimos años es la presencia de lo que se denomina ahora organismos generados de Sendero Luminoso. Estamos hablando de Movadef, estamos hablando de CONARE, estamos hablando incluso también de la propia Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto, general John Caro? La muerte de Abimael Guzmán crea una etapa que se puede hablar. Sendero Luminoso está con Abimael Guzmán mientras él está vivo, y de ahora para adelante comienza un Sendero Luminoso sin Abimael Guzmán. Esto quiere decir que Sendero Luminoso no ha terminado. Sendero Luminoso está vigente, lógicamente no con la actividad de la década de los 80, pero ahora sin Abimael Guzmán es un Sendero Luminoso que vive a través de su ideología. Y la prueba está que el pensamiento Gonzalo está precisamente en el pensamiento del Movadef, que es heredero legítimo de Sendero Luminoso. Crespo, que hizo de presidente del Movadef, cuando él recibe ese encargo, dijo muy claro que el Movadef tenía principios leninistas y comunistas muy claros y maoístas, y que era prácticamente el heredero de Sendero Luminoso. Es decir, el pensamiento Gonzalo como doctrina política es un ideario que los seguidores de Abimael Guzmán lo aplicaban en términos, porque su ideología lo dice, son violentistas, son totalitarios, desprecian a la vida, desprecian a la propiedad, desprecian a la libertad, vale decir, desprecian a la democracia. Y nosotros en estos momentos, al saber de la muerte de este genocida más grande que haya parido la patria en toda su historia, nunca, ni solamente en la época republicana, sino en la historia del Perú, no ha existido un genocida como este. Y eso es lo que debemos sembrar en la mente de nuestros hijos, para que este Perú
viva en democracia. Vivir en democracia quiere decir vivir en medio de la libertad, de la justicia, con armonía y con orden. Y eso es lo que se debe procurar en estos momentos. Ahora, yo le mencionaba al inicio que en el trabajo militar se ha cumplido con éxito en muchos momentos, ¿no? Desde la captura de Guzmán, desactivar a toda la red organizada de Sendero Luminoso, ¿no? Conocer los organismos generados, ¿no? Pero estamos frente a un problema real, ¿no? Es el problema ideológico, ¿no? Donde no hemos avanzado al ritmo del trabajo que ha realizado en su momento la policía, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque ideológicamente, ahí en la parte final que usted dice, ¿no? Todavía sigue vigente, ¿no? El pensamiento, ¿no? Y lastimosamente en las actuales circunstancias, incluso para el gobierno, es muy complicado en estos momentos, ¿no? Tener un deslinde real con sectores que están comprometidos ideológicamente con Sendero Luminoso. Hay que decirlo con nombre propio, ¿no? Está presente Movadef, hoy se habla de la presencia incluso de un ministro que aparentemente está vinculado con Sendero Luminoso, a través del Movadef, a través del CONARE, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Tuvimos éxito en la lucha militar, pero en el trabajo del día a día. Hoy las nuevas generaciones, no logran identificar lo que fue el terror más grande en el país vivido y también visto incluso en el mundo como uno de los terroristas más, sanguinarios en todo el planeta, como es Guzmán, ¿no? Lo que pasa es, desgraciadamente, que en el Perú, y hay que decirlo, en el Perú no se ha luchado contra Sendero Luminoso en el campo político y en el campo social. Se ha creído que el triunfo militar de Sendero Luminoso ya era suficiente. No, señores, la policía y las Fuerzas Armadas está para el enfrentamiento, es cierto, pero la lucha se les dijo en su momento. Ahora son los políticos, es el gobierno que debe luchar contra el terrorismo. Se tiene todas las llaves. ¿Por qué no se ha dado una serie de normas a través del tiempo para evitar cualquier apología del terrorismo? Que eso es lo que en libertad ellos han desarrollado. Si eso se hubiera producido, no existiría Movadef, no existiría CONARE, no existiría las agrupaciones que aplauden de alguna forma lo que hizo Abimael Guzmán. Un ejemplo claro, no se ha dado una ley precisa, por ejemplo, al Jurado Nacional de Elecciones para que ningún pro-terrorista, ningún hombre simpatizante con el terrorismo debe ser candidato para gobernar al Estado, ese Estado que ellos quisieron destruirlo. No es posible. Hoy día vemos en el Congreso, y eso no es una frase más, en el Congreso vemos gente que han estado muy cercanos a Sendero Luminoso. En el gabinete también. Un señor caminaba a Palacio que fue terrorista para conversar con el primer ministro. Eso a través de unas leyes que se hubiera dado en su momento, no estaríamos con Sendero Luminoso en nuestras filas que gobierna el país. La declaración del primer ministro a mí me llama la atención cuando dice que no sabe él cómo se le va a desaparecer el cadáver de Abimael Guzmán, cuando hay una serie de leyes. En todo caso, habría que darle el mismo tratamiento de las mujeres que sufrieron aborto en la época de Fujimori. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Son totalmente distintos. Con esa declaración se ve bien claro de qué pie cojea nuestro primer ministro todavía. No estamos hablando de cualquier persona. Cuando esa gente que de alguna forma
se sabe que simpatiza con Sendero Luminoso, porque a través de sus actos y sus hechos nos está diciendo, aunque niega en todos los términos, de que no lo son. Pero si hubiéramos tenido las leyes precisas, no tendríamos este problema de estar en nuestro estado siendo gobernado por gente que simpatiza con Sendero Luminoso. Ahora, el otro gran problema es lo que siempre se ha discutido en los últimos años, ¿no? No contar con una real información, ¿no? No tenemos una currícula que nos explique la historia del país como tal, ¿no? En el caso particular de lo que fue Sendero Luminoso, ¿no? Y aquí viene el otro gran problema, ¿no? Hay sectores que están vinculados, ¿no?, recientemente a esta Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana, el FENATE, que es un brazo legal de CONARE, que se formó justamente para fraccionar el magisterio. Y ahí viene el tema en fondo, ¿no? Guzmán siempre lo ha dicho, ¿no? O sea, la ideología hay que imponerla, ¿no? Y una de las tesis que da a conocer la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana es desde la escuela, justamente impulsar ese cambio ideológico, ¿no? Entonces, ¿cómo derrotar eso, no? Si estamos casi ya en momentos de que se pueda consolidar esta federación que para nadie está alejada, que tiene una cercanía ideológica con Sendero Luminoso. Tenemos que, si yo fuera gobernante, formaría un equipo de asesores técnicos en esta lucha ideológica, y de las conclusiones de este grupo, de este equipo técnico científico, poder tomar las medidas más acertadas, porque nunca es tarde todavía para luchar contra los rezagos de este grupo que asoló, que creó tanto dolor y tanta pobreza a nuestro país. Nunca debemos olvidarlo de que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, murieron 69.800. Nosotros los policías hemos calculado una muerte de 33.000. 33.000 peruanos que no debieron haber muerto por culpa solamente de la insanía de un hombre que dirigió como Sendero. No tenemos las leyes suficientes. Es el Estado el que debe dar las normas para frenar todo avance de apología al delito, como hicieron los alemanes. A la caída de Hitler, nadie enarbola una bandera de Hitler, prohibido, ahí sí, va con pena de cárcel. A eso ha debido hacerse aquí. Estamos hablando de un país como Alemania, donde Hitler sí gobernó con mucha fuerza, pero hoy día allá no hay un solo signo de lo que significa el nazismo. Eso ha debido copiarse. Lo que pasa es que nuestros gobernantes solamente sirven para dar discursos y sus palabras siempre dice hay que. El famoso hay que de nuestro gobierno, hay que hacer esto, hay que hacer, sí pues, no señores, no hay que hacer, hagamos y debe hacer fulano de tal, así, usted se encarga de hacer esto, usted se encarga de hacer esto, pero en el Perú dice, no, hay que, entonces todo el mundo hablamos hay que. ¿Cuál es el discurso de nuestros gobernantes actualmente? Que vivimos en pobreza, que mejoremos la educación, que la educación fue... Oiga, eso ya sabemos, por Dios. Yo desde que tengo capacidad de razonar políticamente, desde la época de Odría, sus principios eran salud, educación, trabajo. Actualmente que la salud ha sido mal. Oiga, eso ya sabía Odría, por Dios. Estamos dialogando con el general en situación de retiro, Héctor John Caro. Él en su momento ha sido director nacional contra el terrorismo, la DINCOTE, ¿no?
¿quién realmente fue Abimael Guzmán, general John Caro, ¿no? Yo recuerdo que cuando los peruanos conocimos ya en el 90 este famoso video de Zorro al Griego, usted decía, a Guzmán mucha gente no lo conoce, pero Guzmán es un tipo tan peligroso que era capaz de evadir cualquier cerco. ¿Quién era Guzmán verdaderamente? Abimael Guzmán tuvo una infancia muy triste, en un hogar muy desordenado. Él nace en Mollendo, en un pueblo cercano a Mollendo. Luego sus padres lo trasladan al norte. Del norte regresa, estudia en el Callao. Del Callao finalmente se va a estudiar a Arequipa. Él es criado por su padre, por su madrastra, por su abuelo, y finalmente termina en Arequipa. Un hombre que estudiaba filosofía, estudiaba derecho, intelectual él, y luego con una mentalidad siempre socialista. Se va a Huamanga, ahí encuentra a un hombre de su mismo pensamiento y organizan Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. ¿Con quién organiza Sendero Luminoso? El primero es con el rector de esa zona, que es el papá de Morote, porque Morote luego Bes. El hijo de Morote. Morote Bes, ¿no? Morote Bes, ¿no? Morote Bes. Ahí ellos se organizan, pero llegaron otros también, como Emilio Antonio Díaz Martínez. Que era uno de los ideólogos, ¿no? Y también Carlos Tapia. Carlos Tapia fue alumno predilecto de Abimael Guzmán. Abimael Guzmán le firmó su tesis, es decir, era un adorador de Abimael Carlos Tapia. Y miren, finalmente en el Perú, luego de Fujimori, se organiza la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Quiénes organizan eso, por Dios? Fueron lo que llamamos los caviares, con una tendencia clara al marxismo-socialismo, donde estaban justamente ellos. Uno de ellos, Carlos Tapia. Yurliza, sabemos su tendencia, y para disimular pusieron a un general. Por eso es que en la Comisión de la Verdad, que viene a ser un documento donde todos creen que así fue, más se ataca a las Fuerzas Armadas, que salieron en defensa de los destrozos, destrucción y muerte que causaban, que a ellos mismos. Debería organizarse en este momento un equipo real que no esté parcializado, porque cuando uno ve al museo de lo que hizo la Comisión de la Verdad, al final de ese museo uno tiene un concepto. Si uno no supiera lo que fue Sendero Luminoso, sale con una mentalidad y dice, oye, qué malvado habían sido los policías y los militares, ¿no? ¡Qué malvado! O sea, uno sale con una idea de que los militares y los policías son unos asesinos. Y los terroristas, no, de vez en cuando ponían una bombilla. Ahí viene el tema. ¿Por qué se inculcó ese tema de terrorismo de Estado? ¿No tuvimos capacidad de respuesta para poder explicarle a la opinión pública? Porque Sendero utiliza mucho ese término, ¿no? Y lo hemos escuchado, incluso ayer, con mucha atención, yo he escuchado al presidente del Consejo de Ministros, terrorismo venga de donde venga. O sea, no tenemos una claridad para poder definir a Sendero Luminoso, ¿no? Esa frase de terrorismo de Estado es una de las tantas frases que inventan precisamente los terroristas. Porque no olvidemos, el comunismo es una ideología que sienta sus bases sobre la mentira, sobre la suposición y sobre los odios que tienen a quienes tienen odios.
a los que son competentes, a los que son capaces. Y entonces los fracasos y las indiferencias de estos hombres que también piensan y también saben escribir, es que lo vuelcan. Y hay momentos en donde dicen el terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, le dicen, en ese caso todos los estados serían terroristas, porque en todos los estados, así fuera Irlanda, uno de los países más ricos, como Estados Unidos, como Suecia, como Finlandia, como Noruega, también hay pobres, también hay mendigos, y a ellos, a sus mendigos no se le dice terrorista de Estado, sino que eso es propio de la naturaleza. Hay pobres, sí, porque los hombres, señores, no somos iguales. Esto me van a criticar, por supuesto. No somos iguales. Porque los hombres que se levantan a las 5 de la mañana a trabajar y trabajan todos los días, sábado y domingo, hasta las 8 de la noche, siempre tendrá más y sabrá más, aprenderá más que aquel que comienza a trabajar a las 8 hasta las 6 de la tarde y después el resto se dedica a emborracharse o a las cantinas y día sábado en una gran fiesta. Lógicamente, esa diferencia de trabajo es que le prepara al hombre a un hombre que, miren, en el Perú estamos estudiando en un promedio estudiamos antes de la pandemia, un promedio de 800 horas al año, nuestros alumnos. En Japón se estudia un promedio de 3.000 horas al año. O sea que un japonés en un año aprende lo que nosotros aprendimos en 10 años. En 3 años. Sí. Esa es la pura verdad. Y encima, nuestros profesores no deben dar examen. O sea, nuestros profesores deben ser cualquiera, porque si les exigen la meritocracia, o sea, si les evalúa a ellos para que las personas más preparadas deben ser profesores, no, ellos no. Aquí profesores deben ser los más brutitos. Y eso, ¿por qué? Porque ellos mismos. En cambio, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, hay un examen. Desde cuando es cadete, el oficial le van siguiendo su vida, por eso es que llegan a ascender. Ahora dicen, no, es que su pariente fue, bueno, habrán excepciones, pero esas excepciones me permiten dar las reglas, que para ser maestro no hay que estudiar, no hay que ser nada, y hay que ser maestro. Finalmente, general John Caro, en caso de el cadáver de Guzmán, ¿qué decisión se debe tomar en este caso? El gobierno ya debía haber tenido, ¿cómo es el Estado? El gobierno hace tiempo ha debido tener ya medidas que cuando muere un cabecilla de estos terroristas, debe tener un procedimiento. ¿Cómo debe ser? Desaparecer el cadáver. Que venga 1, 2, 3 fiscales, notarios, gente importante para certificar la muerte del cadáver y luego una incineración y esparcir sus cenizas en un lugar donde nadie sepa. Como dicen, no se debe ensuciar el mar de Grao porque los peces también se van a resentir, pues. Entonces, a estas alturas estoy diciendo lo que debió haber sido. Ese hombre a estas alturas ya debería haber desaparecido. Pero desgraciadamente, actualmente, no se sabe qué van a hacer. El gobierno, el ejecutivo, se lava las manos y le dice que eso se encargue el Ministerio Público. El Ministerio Público dice, no, nuestra ley nos ajusta así. Entonces, pónganse de acuerdo y desaparezcan ese cadáver, incinérenlo y desaparezcan su ceniza y pasado mañana ya nadie habla de él y se acabó.
por supuesto en presencia de las grandes autoridades, porque van a decir, porque en el Perú ocurre con que actualmente se dice que Alan García está vivo, no ha muerto, ya. En el Perú se dice, oye, las vacunas hacen daño, no hay que vacunarlo. En el Perú ahora ya están diciendo de que Abimael Guzmán no ha muerto, dice que está vivo, por eso es que no le muestran su foto. No, pues, así no es. Y esa responsabilidad es del Ejecutivo y en este caso del Ministerio Público. Muy bien, general Héctor Ñocarro, ha sido un gusto tenerlo acá en RCR, Red de Comunicación Regional. Como siempre, le agradezco la amabilidad que ha tenido con nosotros. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.